Tal vez llegaste a este momento sintiendo que no sabes qué va a pasar mañana, que la vida se siente como caminar en la oscuridad completa, que cada decisión que tienes que tomar se siente imposible porque no ves el camino. Y tal vez hay una pregunta que te ronda la mente todo el tiempo, una pregunta que aparece cuando estás solo, cuando estás pensando en tu futuro, cuando estás mirando tu vida y tratando de imaginar cómo van a quedar las cosas. Esa pregunta es esta: ¿y si no resulta? ¿Y si tomo esa decisión y no resulta? ¿Y si doy ese paso y todo sale mal? ¿Y si me atrevo a soñar y la vida me demuestra que estaba equivocado? Y esa pregunta, ¿y si no resulta?, es una de las preguntas más poderosas que existen. No porque sea verdadera, sino porque paraliza completamente, te mantiene en el mismo lugar durante meses, durante años. Te mantiene en ese punto donde ya sientes que no puedes quedarte, pero tampoco te atreves a moverte. Y quiero que sepas algo desde el principio de este mensaje: si estás sintiendo eso, no eres débil, no eres falta de fe, no eres una persona que simplemente no cree lo suficiente. Eres una persona que ha sido herida, una persona que tal vez intentó antes y no resultó, una persona que ha visto de cerca cómo las cosas no siempre resultan como esperamos. Y entonces tu corazón, tratando de protegerte, te dice: no te muevas. Mientras no te muevas no va a doler. Y eso tiene mucho sentido desde un punto de vista humano, porque el miedo al futuro no es irracional, es una respuesta real a un dolor real. Es tu mente tratando de cuidarte de la única manera que conoce. Así que no te voy a regañar por tenerlo, no te voy a decir simplemente confía más, porque sé que cuando estás en ese lugar, cuando el miedo tiene esa fuerza dentro de ti, las palabras sencillas no son suficientes. Lo que necesitas no es que alguien te diga que no tengas miedo. Lo que necesitas es que alguien te muestre por qué puedes caminar aunque lo tengas. Y eso es exactamente lo que va a pasar en este mensaje. Porque hoy no voy a hablarte desde la teoría. No voy a darte una lista de consejos para manejar el miedo. Voy a mostrarte lo que Dios mismo dice sobre este miedo. Lo que la palabra de Dios dice sobre ese momento en que estás paralizado. Sobre ese momento donde no ves el camino y no sabes si dar el paso. Y te voy a mostrar que Dios no te abandona en ese punto, no te deja solo en la oscuridad, sino que viene precisamente ahí, precisamente cuando estás más asustado, precisamente cuando sientes que no puedes más. Ahí es donde Dios aparece. Y eso es lo que quiero que veas hoy. Así que acompáñame en este recorrido, porque hoy Dios tiene algo muy específico que te quiere decir sobre tu futuro, algo que no escuchas en cualquier lugar, algo que solo Dios puede decirte, y no lo quiero que te pierda. Así que quédate hasta el final. Entonces, para entender por qué el miedo al futuro tiene tanto poder sobre nosotros, necesito que entendamos primero de dónde viene ese miedo. Porque no aparece de la nada. Un día te levantas y dices: a partir de hoy le voy a tener miedo al futuro. No funciona así. El miedo al futuro se construye poco a poco, con el tiempo, con las experiencias, con las heridas que acumulamos en el camino. Y hay 4 razones principales por las que llegamos a ese punto de paralización. La primera razón es esta: el pasado nos hizo desconfiar. Tal vez en algún momento de tu vida creíste en algo con todo tu corazón. Tal vez quisiste mucho que algo saliera bien. Tal vez invertiste tiempo, energía, ilusión, y no resultó. No resultó de la manera que esperabas. Tal vez fue un proyecto que fracasó. Tal vez fue una relación que se rompió. Tal vez fue una oportunidad que parecía perfecta y al final no fue lo que imaginabas. Y cuando eso pasa, cuando el corazón invierte todo y recibe una herida, algo se cambia adentro. Se cambia la manera en que ves el futuro, porque la mente dice: la última vez que confié así me dolió. La última vez que me atrevo así resultó mal. Entonces esta vez no me voy a exponer. Y eso no es falta de fe, es una cicatriz, es el corazón diciendo: no quiero volver a sentir ese dolor. Y mientras esa cicatriz no se sane, mientras no se toque con la mano de Dios, ese miedo va a seguir ahí, controlando tus decisiones sin que lo notas. Y quiero que entendamos algo sobre esa cicatriz, porque no es algo que puedes ignorar, no es algo que desaparece solo porque alguien te dice: no pienses así. Es una herida real, y las heridas reales necesitan sanación real, no solo palabras, no solo tiempo, sanación que viene de un lugar más profundo, de un lugar donde alguien dice: veo tu dolor, no te estoy juzgando por estar así,
y tengo el poder de sanarte. Y ese lugar solo existe en Dios, porque Dios es el único que puede tomar una experiencia que te destruyó por dentro y convertirla en algo que no te paralice. No te va a prometer que nunca vas a volver a tener miedo, pero sí puede darte la capacidad de caminar a pesar de ese miedo. Y eso es exactamente lo que necesitas, no que el miedo desaparezca, sino que pierda su poder sobre ti. La segunda razón es la comparación con otros. Y hoy en día, con las redes sociales, esta razón es enormemente poderosa, porque todos los días estás viendo la vida de otros, sus logros, sus éxitos, sus momentos felices. Y aunque sabemos que las redes sociales muestran solo una parte de la realidad, emocionalmente la comparación igual te afecta, porque cuando ves que otros avanzan, que otros logran, que otros parecen tener todo claro, y tú estás ahí sintiéndote perdido, sintiéndote como si la vida te dejó atrás, la única conclusión que llega a tu mente es esta: tal vez no estoy hecho para lograr cosas, tal vez otros sí pueden, pero yo no. Si me atrevo a intentar algo y no resulto como ellos, ¡qué vergüenza! Y esa comparación no te motiva, no te inspira, te aplasta, te hace sentir que el futuro es un lugar donde otros van a estar, pero tú tal vez no. Y quiero que pienses en algo. Cuando estás mirando las redes sociales y ves a alguien que parece tener todo resuelto, que parece tener un futuro brillante, que parece estar logrando todo con facilidad, ¿qué estás viendo exactamente? Estás viendo un video de 3 segundos de una vida completa. Estás viendo el momento que esa persona eligió mostrar. No estás viendo las noches que esa persona no durmió. No estás viendo los momentos donde esa persona también dudó. No estás viendo los tiempos donde esa persona también pensó, ¿y si no resulta? Porque todos pasan por eso. Todos. Nadie llega a los logros que ves sin haber pasado por momentos de miedo que no te muestra. Y cuando comparas tu interior con el exterior de otra persona, siempre vas a perder. Siempre. Porque estás comparando lo más oscuro que sientes adentro con lo más brillante que otra persona muestra afuera. Y esa comparación nunca va a ser justa. Nunca. Así que parte de romper con el miedo al futuro es dejar de medirte con otros. Porque tu camino no es el mismo que el de nadie más. Dios no te dio el mismo propósito que a otra persona. No te dio el mismo camino. No te dio la misma vida. Y cuando comienzas a entender eso, cuando comienzas a ver tu vida no como un fracaso comparado con el de otros, sino como un camino único que Dios está escribiendo solo para ti, la comparación pierde su poder. Y el miedo que venía de esa comparación también pierde su fuerza. La tercera razón es la necesidad de controlar todo. Y esta conecta directamente con algo que hablamos en otro mensaje anterior. Porque cuando le tenemos miedo al futuro, es muchas veces porque no podemos controlarlo. No podemos ver exactamente cómo va a quedar. No podemos garantizar que todo va a salir bien. Y esa incertidumbre, esa sensación de no tener todo en nuestras manos, se convierte en una fuente constante de miedo. Porque si yo pudiera ver mañana, si pudiera saber con certeza que va a resultar bien, no tendría miedo. Pero no puedo ver. Y mientras no pueda ver, el miedo dice: no te muevas, porque no sabes qué te espera. Y esa necesidad de controlar todo nos mantiene paralizados en un lugar que tal vez ya no es bueno para nosotros. En un trabajo que nos hace infelices pero que conocemos, en una situación que no nos crece pero que al menos la entendemos. Porque lo conocido, aunque no sea bueno, se siente más seguro que lo desconocido. Y la cuarta razón, y esta es tal vez la más difícil, es el silencio de Dios. Porque hay momentos en la vida donde oramos, donde le pedimos a Dios dirección, donde le decimos: Señor, no sé qué hacer, ayúdame a ver el camino, y no sentimos respuesta. No sentimos que Dios nos está hablando, no sentimos esa claridad que esperábamos. Y cuando eso pasa, cuando oramos y el cielo parece estar callado, el miedo crece. Porque pensamos: si Dios no me responde, tal vez no tiene planes para mi vida. Tal vez me olvidó, tal vez no importo. Y esa interpretación, aunque no sea la correcta, se siente tan real en ese momento que empuja el miedo aún más adentro. Y como vamos a ver más adelante en este mensaje, ese silencio no significa lo que pensamos que significa. Pero en el momento en que lo estamos viviendo, es uno de los mayores generadores de miedo que existen. Y quiero que sepas algo antes de que pasemos al siguiente punto. Si estás en ese lugar ahora mismo, si estás sintiendo ese silencio, si estás orando y no sientes respuesta, no estás fallando. No hay algo mal contigo. No es que tu fe sea débil.
es que estás en un proceso que no puedes ver desde donde estás. Un proceso que Dios está trabajando adentro de ti, aunque no lo sientas, aunque no lo veas. Está pasando. Y cuando llegue el momento en que todo se complete, cuando llegue ese momento donde Dios revele lo que estaba haciendo durante el silencio, vas a entender todo. Vas a poder mirar atrás y ver la mano de Dios en cada momento, incluso en los momentos donde parecía que no estaba. Así que estas son las 4 razones principales por las que llegamos a ese punto. El pasado que nos hirió, la comparación que nos aplasta, la necesidad de controlar que nos paraliza, y el silencio de Dios que nos hace pensar que estamos solos. Y si te identificas con alguna de estas razones, si sientes que una de estas es exactamente lo que está pasando dentro de ti, quiero que sepas que no eres la única persona que lo siente. Millones de personas están en ese mismo lugar, sintiendo ese mismo miedo, preguntándose esa misma pregunta, y si no resulta. Pero hoy va a cambiar algo, porque a continuación te voy a mostrar lo que Dios mismo dice sobre ese punto exacto donde estás, y lo que Dios dice va a cambiar la manera en que ves todo esto. Entonces ahora quiero llevarte a un momento muy específico de la historia bíblica, un momento que tal vez conoces pero que tal vez no has visto desde esta perspectiva. Un momento donde un hombre estaba exactamente donde tú estás ahora mismo, aterrorizado por el futuro, sin ver el camino, sin saber qué iba a pasar, y en ese momento Dios le habló, y lo que le dijo cambió todo. Se trata del libro de Josué, el capítulo 1, y para entender por qué Dios dijo lo que dijo necesitas entender el contexto. Porque Josué no estaba en un momento cualquiera, estaba en uno de los momentos más difíciles que un líder puede enfrentar. Moisés había muerto, Moisés el hombre que había liderado al pueblo de Israel durante 40 años, el hombre que había hablado directamente con Dios, el hombre que había partido el Mar Rojo, el hombre que había traído la ley desde el Sinaí. Ese hombre había muerto, y Josué tenía que tomar su lugar. Piénsalo por un segundo, ¿tú podrías tomar el lugar de alguien así? ¿Podrías caminar después de esa persona y decir yo puedo con esto? Yo no creo que ninguno de nosotros podría. Y Josué no podía. Estaba aterrorizado. No dice la Biblia que lo estaba, pero el contexto nos lo muestra claramente. Porque inmediatamente después de la muerte de Moisés, Dios le habla a Josué y le dice algo muy específico. Le dice, sé fuerte y valiente. Y ahora quiero que te detengas en esa frase. Sé fuerte y valiente. ¿Por qué lo dice Dios? ¿Por qué Dios necesita decirle esto? Si Josué ya estuviera fuerte y valiente, si ya no estuviera teniendo miedo, Dios necesitaría decirle eso. No, Dios le dice sé fuerte y valiente, precisamente porque Josué no se sentía fuerte, no se sentía valiente, se sentía exactamente como tú te sientes ahora mismo, aterrorizado del futuro, sin ver el camino, sin saber si iba a poder. Y entonces Dios dice algo que es fundamental. Dios no le dice no tengas miedo sin dar ninguna razón, no le dice simplemente stop, ya no te preocupes, le da una razón. Le da el porqué, y esa razón está en el versículo 9 del capítulo 1 de Josué. Sé fuerte y valiente, no te aterrorices, ni te angusties, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Ves esa palabra? Dios no dijo no tengas miedo y ya, dijo no tengas miedo porque yo estaré contigo. Y esa es la diferencia más grande que existe entre el miedo y la fe. El miedo dice, estás solo en esto. La fe dice, no estás solo. Dios está contigo. El miedo dice, el futuro es incierto y no hay nadie que te guíe. La fe dice, el futuro es incierto, pero hay uno que lo conoce y está caminando contigo. Y cuando Dios le dice a Josué, donde quiera que vayas, eso significa algo muy poderoso. Significa que no importa hacia dónde va a ir Josué, no importa qué decisión va a tomar, no importa cómo va a quedar el futuro, Dios estará ahí, no solo al principio, no solo cuando todo salga bien, donde quiera que vayas, en cualquier escenario, en cualquier momento, en cualquier resultado, Dios estará contigo. Y eso cambia absolutamente todo. Porque el futuro no tiene que estar visible para poder caminar. No necesitas ver el camino completo antes de dar el primer paso. Solo necesitas saber que no estás dando ese paso solo. Y eso es exactamente lo que Dios le dijo a Josué. Y eso es exactamente lo que Dios te dice a ti hoy. Pero quiero que reflexiones en algo más sobre lo que Dios le dijo a Josué, porque no es solo una promesa bonita, es una promesa que tiene un peso enorme. Cuando Dios dice donde quiera que vayas,
Está diciendo algo que muy pocas personas realmente entienden. Está diciendo que no hay un lugar donde Dios no va a estar. No hay un escenario donde Dios desaparece. No hay un momento donde Dios dice, hasta aquí te acompañaba, de aquí en adelante ya estás solo. No existe ese momento. Porque la promesa es donde quiera. En los momentos buenos y en los momentos malos. En los momentos donde todo resulta y en los momentos donde nada resulta. En los momentos donde sientes que Dios está muy cerca y en los momentos donde sientes que Dios está muy lejos. En todos esos momentos, Dios está contigo. Y esa promesa no depende de cómo te sientes. No depende de si estás sintiendo a Dios en ese momento o no. Es una promesa que existe independientemente de tus emociones, independientemente de tu estado de ánimo, independientemente de lo que esté pasando en tu vida. Dios está contigo. Y cuando empiezas a creer eso de verdad, cuando esa verdad se convierta en algo más que palabras en un versículo, cuando se convierta en algo que realmente vives adentro, la manera en que ves el futuro va a cambiar completamente. Porque ya no vas a ver al futuro como un lugar donde estás solo, lo vas a ver como un lugar donde Dios va a estar, contigo, caminando a tu lado, guiándote, sosteniéndote, llevándote hacia algo que no puedes ver desde donde estás hoy, pero que existe, y que es bueno. Pero quiero llevarte a otra historia que va a abrir algo dentro de ti. Una historia que es tal vez una de las más poderosas de toda la Biblia cuando se trata del miedo. Se trata de un hombre llamado Gedeón, y la historia de Gedeón es única. Es única porque Dios no lo encontró en un lugar de victoria. No lo encontró listo, no lo encontró sintiéndose fuerte. Lo encontró escondido, completamente escondido. El libro de Jueces, capítulo 6, nos dice que Gedeón estaba trillando trigo. Esa es una tarea sencilla, una tarea diaria, algo que hacía como parte de su vida normal. Pero hay un detalle crucial. No estaba trillando en un lugar abierto, en un lugar visible, en un lugar donde otros lo verían trabajar. Estaba escondido, estaba trillando adentro de un lagar. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a los midianitas. Los midianitas eran un pueblo enemigo que había invadido la tierra de Israel. Y esos invasores eran tan poderosos, tan aterradores, que el pueblo de Israel vivía con miedo constante. Un miedo tan grande que los israelitas tenían que esconderse. Tenían que vivir como si no existieran. Tenían que agacharse. Tenían que fingir que no estaban. Porque si los midianitas los encontraban, lo destruían todo. Sus cultivos, sus animales, sus hogares, todo. Y Gedeón estaba ahí, escondido, aterrorizado, tratando de sobrevivir en medio de un mundo que lo aplastaba. Y en ese momento exacto, en ese momento donde Gedeón no tenía nada de valentía por dentro, donde estaba completamente al final de sus fuerzas, Dios le envió un ángel, y el ángel le dijo algo que es simplemente impresionante. Le dijo, «El Señor está contigo, valiente guerrero». ¿Escuchaste eso? Valiente guerrero. Le llama valiente guerrero a un hombre que está escondido por miedo. Le llama valiente guerrero a una persona que en ese momento no se siente valiente para nada. Le llama valiente guerrero a alguien que está tratando de sobrevivir, no de vencer. Y eso es tan importante, porque Dios no le dice a Gedeón, primero deja de tener miedo y después yo te uso. No le dice cuando ya te sientas fuerte, entonces vendré a hablar contigo. No le dice regresa cuando ya no estés aterrorizado. No, Dios va precisamente donde está Gedeón, en el lagar, escondido, asustado, y lo llama valiente guerrero, no como lo que Gedeón se sentía en ese momento, sino como lo que Gedeón iba a ser, como lo que Dios veía dentro de él aunque Gedeón mismo no podía verlo. Y ahí está la clave de todo este mensaje, porque Gedeón no tenía que estar listo para que Dios actuara. No tenía que haber superado ya su miedo. No tenía que estar sintiendo confianza. Dios actuó desde donde Gedeón estaba, desde el miedo, desde la oscuridad, desde el escondido, y lo llevó a un lugar que Gedeón jamás hubiera imaginado por sí mismo. Un lugar de victoria, un lugar donde el pueblo que lo aterroriza fue derrotado, un lugar donde Gedeón pasó de ser un hombre escondido a ser un líder que liberó a su pueblo. Y no lo hizo porque Gedeón dejó de tener miedo primero. Lo hizo porque Dios lo encontró ahí, en el miedo, y dijo desde aquí mismo te voy a llevar. Y eso es exactamente lo que necesito que entiendas para ti. No necesitas estar listo, no necesitas sentirte fuerte,
No necesitas haber resuelto el miedo antes de que Dios actúe en tu vida. Dios puede actuar desde donde estás ahora mismo, desde ese lugar donde estás aterrorizado, desde ese lugar donde no ves el camino, desde ese lugar donde no sabes si puedes. Dios puede estar ahí y puede decirte lo mismo que le dijo a Gedeón. Yo estoy contigo, tú eres más de lo que piensas, y juntos vamos a ir a lugares que no puedes imaginar desde donde estás hoy. Y eso es esperanza real, no es esperanza teórica, es esperanza que empieza desde donde estás, desde el miedo, desde la oscuridad, desde el escondido. Y quiero que pienses en algo muy importante antes de que sigamos, porque la historia de Gedeón no es solo una historia antigua, es una historia que está pasando ahora mismo, está pasando contigo, porque tal vez en este momento estás en tu propio lagar, tal vez estás escondido, no físicamente, pero sí emocionalmente. Estás escondido detrás de la duda, estás escondido detrás de la creencia de que no eres suficiente, de que no tienes lo que se necesita, de que otros sí pueden pero tú no. Y desde ese escondite, desde ese lugar donde estás convencido de que no puedes, Dios puede venir. Y puede decirte exactamente lo que le dijo a Gedeón. Yo te veo, yo sé lo que estás sintiendo, yo sé que estás aterrorizado, pero yo también veo algo dentro de ti que tú mismo no puedes ver. Y voy a llevarte a un lugar que tú no puedes imaginarlo desde donde estás. Porque Dios no ve lo que estamos siendo ahora mismo. Dios ve lo que vamos a hacer, ve el potencial que está dormido dentro de nosotros, ve la persona que está esperando nacer a través del miedo. Y esa persona, esa versión de ti que no conoces todavía, es la persona que Dios quiere despertar. No cuando ya no tengas miedo, no cuando ya estés listo, sino ahora mismo, desde donde estás. Así que ahora quiero darte algo concreto, 3 pasos que puedes comenzar a aplicar desde hoy. No son consejos teóricos, no son frases bonitas para que las dejes en tu pared, son pasos reales, pasos que cuando los comienzas a vivir, cambian la relación que tienes con el futuro, cambian la relación que tienes con el miedo, y te permiten comenzar a caminar cuando antes estabas paralizado. Paso número 1. Cambiar la pregunta. Te dije al principio de este mensaje que la pregunta que te paraliza es esta, ¿y si no resulta? Y esa pregunta tiene un poder enorme, porque la pregunta que haces determina la dirección en que vas a ir. Si me hago la pregunta, ¿y si no resulta?, mi mente automáticamente va a imaginarse los escenarios peores, va a imaginarse el fracaso, va a imaginarse el dolor, va a imaginarse la vergüenza, y cuando la mente ve todos esos escenarios negativos, el cuerpo responde con miedo, con paralización, con la decisión de no moverse, porque la mente está tratando de protegerte de todos esos escenarios que imagino. Pero hay otra pregunta, una pregunta completamente diferente, una pregunta que cambia todo. Y esa pregunta es esta: ¿y si Dios tiene algo mejor? ¿Ves la diferencia? Y si no resulta, te lleva hacia el miedo. Y si Dios tiene algo mejor, te lleva hacia la fe. Y si no resulta, te hace mirar hacia los escenarios negativos. Y si Dios tiene algo mejor, te hace mirar hacia una posibilidad que no has considerado. Y no te estoy diciendo que ignores la realidad, no te estoy diciendo que cierre los ojos y pretenda que todo va a estar perfecto. Te estoy diciendo que la pregunta que estás haciendo ahora mismo no es la única pregunta posible. Hay otra manera de ver el futuro, no desde el miedo, sino desde la posibilidad de que Dios tenga algo preparado que tú no puedes ver desde donde estás. Y cuando empiezas a hacerte esa otra pregunta, cuando en lugar de ¿y si no resulta?, comienzas a decirte ¿y si Dios tiene algo mejor?, algo se mueve adentro. No desaparece el miedo de repente, pero el miedo pierde su lugar principal, porque ya no es la única voz que estás escuchando, y ahora hay otra voz. Una voz que dice tal vez hay algo que no puedes ver todavía, tal vez hay algo que Dios tiene preparado y tú no lo conoces aún. Tal vez el paso que tanto te da miedo es precisamente el paso que te lleva a ese algo. Y esa voz, esa otra pregunta es el principio de todo, es el principio de salir de la paralización, es el principio de comenzar a caminar. Pero quiero que entendamos por qué la pregunta tiene tanto poder. Porque tal vez estás pensando es solo una pregunta, ¿cómo puede cambiar tanto? Y la realidad es que las preguntas que nos hacemos son como una brújula. Una brújula no te lleva al destino por sí sola, pero te da la dirección, te indica hacia dónde vas a caminar. Y si tu brújula siempre apunta hacia el miedo, hacia el peor escenario, entonces toda tu energía,
Todas tus decisiones, todos tus pasos van a estar orientados hacia ese lugar, hacia la paralización, hacia quedarte donde estás, hacia no moverte. Pero cuando cambias la brújula, cuando la reorientas hacia otra dirección, hacia si Dios tiene algo mejor, entonces tus decisiones empiezan a ir hacia otro lugar, hacia la posibilidad, hacia la fe, hacia el movimiento. Y no te estoy diciendo que cambiar una pregunta es magia. No es que de repente todo cambie en un segundo, pero es el principio, es el primer momento donde la dirección se mueve. Y esa primera pequeña dirección, ese primer cambio en la brújula, puede llevar a un lugar completamente diferente de donde estás ahora mismo. Y eso es lo que necesitas entender. No necesitas cambiar todo de una vez, solo necesitas cambiar la pregunta, solo esa, y ver hacia dónde te lleva. Paso número 2. Caminar sin ver todo el camino. Esta es la parte que más nos cuesta a los seres humanos, porque estamos acostumbrados a necesitar ver todo antes de actuar. Queremos ver el mapa completo, queremos saber exactamente cómo va a quedar todo, queremos tener garantías antes de dar el paso, y cuando no las tenemos, no nos movemos. Pero hay una persona en la Biblia que nos enseña exactamente lo contrario. Se trata de Abraham, y la historia de Abraham es una de las más impresionantes cuando hablamos de caminar sin ver. Porque cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, Abraham no sabía hacia dónde iba. No tenía un mapa, no tenía una dirección, no tenía un plan detallado de cómo iba a quedar todo al final. Lo único que tenía era la voz de Dios diciendo, «Sale». Y Abraham salió. No esperó a ver todo el camino, no esperó a tener la garantía de que todo iba a resultar bien. No esperó a que la incertidumbre desapareciera. Salió, con la incertidumbre, con las dudas, con el no saber, pero creyendo que Dios tenía algo al final de ese camino que él no podía ver desde donde estaba. Y eso es exactamente lo que la fe es. La fe no es ver. La fe es caminar creyendo que hay algo más allá de lo que puedes ver ahora mismo. Y quiero que entiendas algo muy importante. Dios no le dijo a Abraham, camina hasta que ya no tengas miedo y después vamos a ver. Le dijo, sale. Un paso, un solo paso, no el camino completo, no el destino final, solo el primer paso. Y eso es lo que necesitas entender para tu propia vida. No necesitas ver todo el camino antes de comenzar. No necesitas tener toda la claridad antes de moverte. Solo necesitas dar un paso, un solo paso. Y ese paso puede ser muy pequeño. Puede ser tan pequeño como decirle a Dios, no sé hacia dónde voy, pero confío en que tú sí sabes. Puede ser tan pequeño como tomar una decisión pequeña que te ha estado dando miedo. Puede ser tan pequeño como comenzar a hacer algo que te han pedido hacer y que has estado evitando por el miedo. Un paso. No necesitas resolver todo. No necesitas tener todo claro. Solo necesitas dar un paso. Y cuando das ese paso, cuando comienzas a caminar sin ver todo el camino, descubres algo que no podías descubrir desde donde estabas. Descubres que Dios te da la siguiente parte del camino cuando ya estás caminando, no antes, cuando ya estás en movimiento. Y eso es lo que Abraham descubrió, y eso es lo que tú vas a descubrir si decides comenzar. Pero quiero que entendamos algo más sobre Abraham, porque tal vez estás pensando, sí, Abraham salió, pero eso fue hace miles de años. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y tienes razón en que es más fácil decirlo. Pero lo que no estamos viendo es esto. Abraham también tenía miedo. Abraham también no sabía qué iba a pasar. Abraham también tenía una vida completa en el lugar donde estaba. Tenía familia, tenía una posición social, tenía una vida estable, y Dios le pidió dejarlo todo, sin garantías, sin un plan B, sin poder ver el final. Y Abraham salió, no porque no tenía miedo, sino porque confiaba más en la voz de Dios que en el miedo que sentía. Y esa es la diferencia clave. No se trata de que el miedo desaparezca, se trata de que decidas que hay algo más grande que el miedo, que hay una voz más poderosa que la voz del miedo, y esa voz es la de Dios. Y cuando comienzas a escuchar esa voz más que la voz del miedo, cuando comienzas a confiar en lo que Dios te dice más que en lo que tu mente te imagina, algo cambia. No que la oscuridad desaparezca, sino que hay una luz pequeña, una luz que dice, da un paso, solo uno, y tú caminas hacia esa luz, sin ver el camino completo, pero caminando. Y eso es todo lo que se necesita para comenzar. Paso número 3. Entregar el futuro a Dios. Y este paso es el más difícil de los tres, porque este paso requiere rendición.
Requiere soltar algo que hemos estado tratando de controlar toda la vida, nuestro futuro. Porque desde que somos jóvenes, desde que comenzamos a tener conciencia de lo que significa el futuro, nos enseñan que el futuro es responsabilidad nuestra. Estudia para que tengas un buen futuro. Trabaja duro para que tu futuro esté asegurado. Si no planificas bien, tu futuro va a fracasar. Y todas esas frases tienen verdad en ellas. Sí es importante estudiar, sí es importante trabajar duro, sí es importante planificar, pero hay una diferencia muy grande entre planificar y controlar. Planificar, es decir, voy a hacer lo que puedo hacer de mi parte. Controlar, es decir, el resultado tiene que ser exactamente lo que yo decidí. Y cuando intentamos controlar el resultado, cuando intentamos garantizar cómo va a quedar el futuro, eso es exactamente donde entra el miedo, porque no podemos garantizar nada, no podemos controlar todos los factores, no podemos asegurarnos de que todo va a salir exactamente como lo queremos. Y cuando aceptamos eso, cuando dejamos de intentar controlar el resultado y comenzamos a entregar ese resultado a Dios, el miedo pierde una parte muy grande de su poder. Y aquí la palabra de Dios nos da una dirección muy clara. Filipenses 4, versículo 6. No se afligen por nada. En todo por oración y súplica, con acción de gracias den a conocer sus peticiones a Dios. ¿Ves eso? En todo lo que les preocupa, en todo lo que les genera miedo, en todo lo que no pueden controlar, denlo a conocer a Dios. No significa que vamos a dejar de hacer nada. No significa que vamos a quedarnos sentados esperando que Dios haga todo. Significa que dejamos de cargar solos con el peso de garantizar el futuro. Significa que decimos, yo voy a hacer lo que puedo hacer de mi parte, pero el resultado, el cómo va a quedar, eso lo entrego en tus manos. Y cuando haces eso, cuando realmente entregas el futuro sin quedarte aferrado a él, algo se cambia adentro. No que la incertidumbre desaparezca, no que de repente todo esté claro, sino que ya no estás cargando solo. Ya no estás tratando de sostener algo que es demasiado grande para que lo sostengas tú por ti mismo. Estás compartiendo ese peso con el único que puede sostenerlo, con Dios. Y cuando compartimos ese peso, cuando entregamos lo que no podemos controlar, el miedo no tiene el mismo espacio, porque ya no estamos solos en el futuro, estamos con Dios. Y Dios tiene un plan que no vemos desde donde estamos, pero que existe, y que va a cumplirse, no en el tiempo que yo quiero. Tal vez no de la manera que yo imaginé, pero va a cumplirse. Porque Dios no falla. Y eso es lo que necesitas recordar cuando el miedo intenta darte la pregunta, ¿y si no resulta? Resulta. No en el tiempo que tú quieres, no siempre de la manera que imaginaste, pero resulta. Porque Dios tiene planes para ti, planes que van mucho más allá de lo que puedes ver desde donde estás hoy. Y quiero dejarte con una imagen muy clara sobre lo que significa entregar el futuro. Imagina que estás cargando una caja muy pesada, una caja enorme que contiene todas las preocupaciones que tienes sobre tu futuro, el trabajo, la economía, la familia, las decisiones que necesitas tomar. Todo está dentro de esa caja, y esa caja pesa demasiado, te está agotando. No puedes caminar bien con ella encima, no puedes pensar claro, no puedes disfrutar de la vida que estás viviendo ahora mismo porque estás tan agotado cargando esa caja. Y ahora imagina que te acercas a Dios y le dices, esta caja es demasiado pesada para mí, no la puedo cargar solo. Y Dios te dice, suéltala, yo la voy a tener, yo me voy a encargar. Y tú la sueltas, no la tiras con rabia, no la ignoras, los pones en las manos de Dios con confianza, con la confianza de que Dios sabe exactamente qué está adentro y que Dios tiene la fuerza para sostenerla. Y cuando la sueltas, cuando por fin la entrega, el peso que sentías en tus hombros desaparece. No que los problemas desaparezcan, no que las preguntas se resuelvan inmediatamente, sino que ya no estás cargándolo solo. Ya no es tu responsabilidad garantizar que todo salga bien. Es responsabilidad de Dios. Y tú puedes caminar más ligero, puedes respirar, puedes comenzar a ver tu futuro no como una carga que te aplasta, sino como un regalo que Dios tiene preparado para ti. Un regalo que no puedes ver todavía, pero que existe y que va a llegar en el momento correcto. Pero quiero hablar de algo que tal vez es lo más difícil de todo este tema, algo que muchos no hablan, algo que muchos evitan porque no saben cómo explicarlo. Y es esto,
los momentos donde Dios parece estar callado. Porque si le tienes miedo al futuro, si estás paralizado, lo primero que haces es orar. Le pides a Dios dirección, le pides claridad, le dices, Señor, no sé qué hacer, ayúdame a ver el camino. Y esperas sentir algo, esperas que Dios te dé una señal, esperas que una palabra te llegue al corazón y te diga exactamente qué hacer. Y a veces sientes esa respuesta, pero a veces no la sientes. A veces oras y el cielo parece estar completamente callado. Y en ese silencio el miedo crece mucho, porque cuando Dios no responde de la manera que esperamos, la mente inmediatamente va a los lugares más oscuros. Tal vez Dios no tiene planes para mí, tal vez me olvidó, tal vez no soy importante para Él, tal vez este silencio significa que no hay esperanza. Y esos pensamientos, aunque no sean verdad, se sienten tan reales en ese momento que el miedo se convierte en algo casi insoportable. Pero quiero llevarte a un momento de la Biblia que te va a mostrar que ese silencio no significa lo que tú piensas que significa. Se trata de la historia de Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús, un amigo cercano, y Lázaro enfermó de una manera muy grave. Y cuando su hermano y hermana Marta y María vieron que estaba tan mal, enviaron un mensaje a Jesús. Le dijeron, el que amas está enfermo. Le avisaron, le pidieron que viniera a ayudarlos. Y Jesús recibió ese mensaje, lo leyó, entendió la situación y no fue inmediatamente. Se quedó donde estaba durante 2 días más, 2 días de silencio, 2 días donde Marta y María estaban esperando que llegara, esperando que hiciera algo, esperando una señal de que Dios había escuchado. Y durante esos 2 días, Lázaro murió mientras estaban esperando la respuesta de Jesús, murió en medio del silencio. Y cuando Jesús finalmente fue hacia ellos, cuando llegó al lugar, Marta salió a encontrarlo, y le dijo algo que refleja exactamente lo que sientes cuando el cielo parece estar callado. Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras venido cuando te avisamos, esto no hubiera pasado. Y esa frase, esa acusación, esa frustración, es exactamente lo que sentimos nosotros cuando Dios no responde como queremos. Si Dios estuviera presente, esto no estaría pasando. Si Dios escuchara, estaría diferente. Si Dios me amara de verdad, no me dejaría solo en esto. Y Jesús no le regañó a Marta por sentir eso. No le dijo no deberías estar así. La dejó sentir, la dejó expresar su dolor. Y después hizo algo que nadie esperaba. Resucitó a Lázaro 4 días después de que había muerto. 4 días después del silencio. 4 días después de que Marta pensaba que ya no había esperanza. Dios no estaba callado porque no le importaba, estaba callado porque tenía algo mucho más grande preparado, algo que nadie podía ver desde donde estaban, algo que iba a demostrar no solo que Dios podía curar, sino que Dios podía dar vida donde ya no había vida. Y eso es lo que pasa cuando el cielo parece estar callado en tu vida. No significa que Dios te olvidó, no significa que no tiene planes. Significa que tal vez Dios tiene algo preparado que tú no puedes ver todavía, algo más grande de lo que imaginaste, algo que va a llegar en el momento que Dios sabe que es el correcto, no el momento que tú quieres, el momento en que Dios sabe que va a tener el mayor impacto en tu vida. Y eso requiere paciencia, requiere confianza, requiere creer que el silencio no es el final, sino muchas veces el principio de algo que va a sorprenderte completamente. Y mientras estás en ese silencio, mientras estás esperando, mientras no sientes la respuesta de Dios, quiero darte algo muy importante. No te detengas, no interpretes el silencio como señal de que deja de caminar, porque cuando Jesús fue hacia Marta y María después de la muerte de Lázaro, no iba caminando en desesperación, iba caminando con un propósito, iba caminando sabiendo exactamente lo que iba a hacer. Aunque Marta y María no lo supieran todavía, aunque desde su perspectiva todo pareciera perdido, Jesús tenía un plan que nadie más podía ver en ese momento. Y de la misma manera, cuando tú estás en el silencio, cuando estás esperando y no sientes nada, Dios puede estar trabajando en un lugar que no puedes ver. Puede estar preparando algo, puede estar moviendo cosas, puede estar alineando circunstancias que van a resultar en algo que trasciende lo que imaginaste. Y lo único que necesitas hacer mientras esperas es confiar. No que la confianza sea fácil, no que el silencio no duela, sino que en medio de ese dolor,
en medio de esa espera, puedas decirle a Dios: no entiendo lo que está pasando, pero confío en que tú sabes. Confío en que este silencio tiene un propósito. Confío en que cuando todo esto se complete, voy a poder ver la mano de Dios en todo. Y esa confianza, aunque se sienta difícil de mantener en ese momento, es exactamente lo que necesita para que Dios pueda obrar. Así que antes de que termine este mensaje, quiero darte algo que puedes aplicar hoy mismo. Un ejercicio que parece sencillo pero que tiene un poder muy grande cuando lo haces con sinceridad. Se llama la carta al futuro. Y funciona así: toma un papel o abre la nota en tu celular y escribe una carta dirigida a ti mismo. Pero no la escribas desde donde estás ahora mismo. No la escribas desde el miedo. No la escribas desde la duda. No la escribas desde la pregunta ¿y si no resulta? Escríbela desde la fe, desde la confianza de que Dios tiene algo preparado para ti, desde el lugar donde crees que Dios no te ha olvidado, desde el lugar donde crees que el futuro no es un lugar aterrador, sino un lugar donde Dios te va a llevar. Y esta carta va a ser para ti dentro de un año a partir de hoy. Y en esa carta vas a escribirle a esa persona que vas a ser, no a la persona que estás siendo ahora mismo, a la persona que Dios está formando dentro de ti, a la persona que va a estar en ese lugar que no puedes ver todavía. Y puedes escribirle cosas como estas: cuando leas esta carta, ya habrás dado ese paso que tanto te daba miedo. Cuando leas esta carta, ya habrás descubierto que Dios tenía algo mucho mejor de lo que imaginabas. Cuando leas esta carta, ya sabrás que el silencio que sentiste no fue abandono. Cuando leas esta carta, vas a poder decir que el miedo no determinó tu destino. Dios lo determinó. Y guarda esa carta. Ponla en un lugar donde la puedas encontrar después de un año. En un cajón, en tu celular, en un lugar donde no la olvides. Porque cuando un año después la abras, cuando la leas, va a ser uno de los momentos más poderosos que vas a tener. Porque vas a poder ver la distancia que has recorrido. No desde tu esfuerzo solo, no desde tu voluntad sola, sino desde la mano de Dios en tu vida. Y eso va a ser poderoso. Va a ser mucho más poderoso de lo que imaginas ahora mismo. Y quiero agregar algo más sobre este ejercicio. Cuando la escribas, cuando estés frente al papel o frente a la pantalla de tu celular, tal vez lo vas a sentir difícil. Tal vez la parte más difícil no va a ser encontrar las palabras, sino creerte que lo que estás escribiendo puede ser real. Porque cuando estás en el lugar del miedo, cuando has estado paralizado por mucho tiempo, imaginar un futuro diferente se siente casi imposible. Se siente como mentirte a ti mismo. Se siente como fantasear, pero no es ni lo uno ni lo otro. Es un acto de fe, es un acto donde le dices a Dios: creo que tú tienes algo para mí. Creo que esta no es la versión final de mi historia. Creo que hay algo más allá de este momento donde estoy. Y esa carta es esa creencia puesta en palabras. Es la fe hecha visible sobre un papel. Así que no te detengas si sientes que es difícil. Escríbela de todas formas. Y con el tiempo, con la mano de Dios, vas a poder leerla y decir: sí, se cumplió. Ahora, antes de cerrar este mensaje, quiero orar por ti, por tu futuro, por ese lugar donde estás paralizado, por ese miedo que te ha tenido sin moverte. Cierra tus ojos si puedes, respira profundo y ora conmigo. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón que está cansado de tener miedo, cansado de estar paralizado, cansado de hacer la misma pregunta una y otra vez. ¿Y si no resulta? Señor, hoy quiero cambiar esa pregunta. Hoy quiero comenzar a hacerme otra. ¿Y si Dios tiene algo mejor? Porque sé que tú tienes algo preparado para mi vida, algo que no puedo ver desde donde estoy ahora mismo, pero que existe y que va a llegar. Señor, confieso que he tenido miedo. Confieso que he dejado que el miedo tome el control de mis decisiones, que he dejado de caminar por miedo a no saber hacia dónde voy. Y lo siento, porque eso no es la vida que tú diseñaste para mí. Así que hoy tomo una decisión. Decido dejar de caminar guiado por el miedo. Decido comenzar a caminar guiado por la fe. No porque ya no tenga miedo, sino porque confío en que tú estás conmigo en cada paso. Como estuviste con Josué, como estuviste con Gedeón, como estuviste con Abraham. Estás conmigo. Señor, dame la fuerza para dar ese primer paso, aunque no vea todo el camino, aunque no tenga la garantía, aunque el futuro siga siendo incierto. Dame la fuerza para caminar creyendo que tú sabes hacia dónde vamos.
Y cuando el silencio llegue, cuando no sienta tu voz, ayúdame a recordar que el silencio no es el final, sino que tú estás preparando algo que va a sorprenderte. Mi futuro está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo acaba de cambiar. Tal vez no lo sientes todavía, pero diste un paso hacia un futuro diferente, un paso hacia la fe, un paso hacia la confianza en Dios. Y ese paso es todo lo que necesitabas dar para comenzar. Así que quiero dejarte con esto. El miedo no determina tu destino. Lo repetiré una última vez porque necesito que lo grabes en tu corazón. El miedo no determina tu destino. Dios lo determina. Y Dios tiene algo preparado para ti que va mucho más allá de lo que puedes imaginar desde donde estás hoy. En medio del miedo, en medio de la oscuridad, en medio de la pregunta, ¿y si no resulta? Dios está ahí. No te ha olvidado, no te ha abandonado. Está esperando que lo invites a caminar contigo. Y cuando lo haces, cuando dices, Señor, no puedo solo, pero contigo sí, todo cambia. No el escenario inmediatamente, pero la manera en que lo ves, la manera en que caminas hacia Él. Porque ya no estás caminando solo hacia el futuro, estás caminando con Dios. Y cuando caminas con Dios, no importa lo oscuro que esté el camino. Hay luz, hay dirección, hay esperanza. Y si este mensaje te tocó el corazón, si algo de lo que escuchaste hoy resonó dentro de ti, compártelo, dale me gusta a este video y comenta: mi futuro está en las manos de Dios. Porque tal vez hay alguien en tu vida que también necesita escuchar esto. Un amigo que está paralizado por el miedo, un familiar que no se atreve a dar un paso, alguien que necesita saber que no está solo, que hay esperanza, que Dios no ha olvidado su futuro. Si no te has suscrito al canal, suscríbete ahora, activa la campanita, porque vamos a seguir trayendo mensajes que van a transformar no solo la manera en que piensas, sino también la manera en que vives, la manera en que ves tu futuro, la manera en que enfrenta los momentos más difíciles. Así que quédate, sigue escuchando, sigue creyendo, sigue confiando en que Dios tiene algo mayor para ti, y recuerda esta verdad que Dios te dice hoy: el miedo no determina tu destino. Es una cosa, pero Dios tiene algo mucho más grande preparado. Y cuando dejes de caminar guiado por el miedo y comienzas a caminar guiado por la fe, vas a ver algo que no podías ver antes. Vas a ver la mano de Dios llevándote hacia ese futuro que tanto temías, y vas a poder decir con el corazón lleno: mi futuro está en las manos de Dios. Nos vemos en el próximo mensaje, y que Dios te bendiga hoy y siempre.